Amados, qué bueno que juntos ahora podemos adorar a nuestro Señor a través de la predicación de su palabra. Les ruego que por favor abran sus Biblias en segunda a Tesalonicenses capítulo 2. Ese es el pasaje principal que vamos a estar considerando en esta ocasión. Amados, hay otros pasajes que también estamos considerando este domingo y todos ellos están descritos, están enumerados en nuestro leccionario. Espero que hayamos tomado tiempo para leerlos. Espero que hayamos tomado tiempo esta semana para considerar estos pasajes y de esa manera venir mejor preparados a adorar al Señor, particularmente ahorita, durante el sermón. El, el sermón lleva por título esta comunión que santifica. Y continuamos hablando de lo que el enfoque de esta temporada del año. Estamos nosotros celebrando el hecho que nuestro Señor, el Dios Trino del universo, se ha hecho accesible, se ha hecho disponible para que usted y yo podamos verlo claramente, para que usted y yo podamos aproximarnos a nuestro Señor, lo cual es increíble, puesto que naturalmente, debido a nuestro pecado, somos enemigos de Dios y sin embargo, el Señor se ha hecho disponible para nosotros, se ha hecho accesible a nosotros y lo ha hecho de manera sorprendente. Lo ha hecho de una manera, podríamos decir, hasta cierto punto inesperada. Nuestro Señor, hermanos, ha condescendido. Nuestro Señor ha venido a nuestro nivel muy bajo, debido a nuestra rebeldía, ha venido hasta acá. Y no solamente ha venido hasta acá, el Señor ha caminado entre nosotros, el Señor se encarnó, Cristo Jesús es Dios mismo en la carne, y el Señor con su encarnación nos demuestra palpablemente quién es Él y lo que Él hace. El Señor ha condescendido y el Señor nos llama a que vengamos en arrepentimiento a Él. El Señor nos permite responder. Por su gracia nos da la fe que necesitamos para responder a Él. Y el Señor remueve todos los obstáculos para que podamos ver su belleza más claramente. Eso, hermanos, es lo que estamos celebrando. Todo lo que el Señor ha hecho para que podamos contemplar su belleza de una manera clara. Y el Señor, cuando nos permite ver su belleza, no solamente nos deja verla, ciertamente para que la admiremos, para que la contemplemos, para que tengamos este sentido de admiración y sorpresa, pero también, hermanos, para transformarnos. Al contemplar la belleza del Señor, al ver claramente, al entender realmente quién es Jesús y lo que Él ha hecho, entonces nosotros somos transformados. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículos 13 y 14. Van a estar en inglés aquí en la pantalla. Perdón, va a estar en español aquí en la pantalla. Voy a leerlos en inglés, si me lo permite. Aquí en un momento, el versículo 13 y 14 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Hermanos, oremos al Señor, pidámosle que nos guíe y que nos permita adorarle bien en esta mañana. Oremos juntos, por favor. Nuestro Dios, venimos a ti y te rogamos que nos ayudes. Te suplicamos, Señor, que estés tú con nosotros. Santo Espíritu, guíanos. Ten compasión. Concédenos adorarte bien. Señor, tú conoces nuestro dolor, tú conoces nuestras limitaciones, tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Háblanos ahora, Señor, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a tu belleza, de acuerdo, Señor, a lo que necesitamos. Ten compasión, bendícenos, te pedimos que nos transformes. En Cristo Jesús. Amén. Versículo número 13, hermanos, de 2 Tesalonicenses 2.
But we ought always to give thanks to God for you, brothers beloved by the Lord, because God chose you, God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Versículo 14. To this he called you through our gospel, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Esta, hermanos, es la palabra de nuestro Señor. Es algo fascinante. Cada vez que tengo la oportunidad de leer las escrituras, tengo un sentido de fascinación, de sorpresa, hermanos, realmente cuando consideramos lo que el Señor nos dice en su palabra, cómo nos lo dice. Y sin importar en dónde se encuentre usted en su caminar con el Señor, sin importar cuál sea en este momento su estado, su condición delante del Señor, espero que podamos estar de acuerdo en esto, que la Biblia, y es lo que me sorprende, la Biblia es en extremo honesta. La Biblia, a pesar de lo que se diga, a pesar de lo que a veces se cree comúnmente, la Biblia no requiere de nosotros que desconectemos nuestro cerebro, no requiere de nosotros que ignoremos la realidad para poder creerle, para poder leerla o entenderla. La Biblia es en ocasiones brutalmente honesta. Nos habla directamente de la realidad. También lo que nos dicen las escrituras, hermanos, es relevante, a pesar de todos los años que han pasado, a pesar de la gran distancia que existe en tiempo y en cultura y en geografía entre nosotros y las escrituras cuando fueron dadas originalmente. A pesar de esa gran distancia, la Biblia continúa siendo relevante. No debería de sorprendernos, puesto que es la palabra inspirada, sin error, de Dios mismo para nosotros. Por eso es que se mantiene relevante y al dirigirse, al tratar asuntos del corazón, la Biblia puede sobrellevar, puede vencer las barreras culturales que existen entre nosotros los humanos. En otras palabras, lo que el Señor dijo hace tanto tiempo continúa siendo de relevancia para nosotros, aún aquí en los Estados Unidos en el siglo XXI. Y algo que nos dice nuestro Señor, uno de los propósitos por los cuales el Señor nos habla a través de su palabra, aquí el apóstol Pablo nos lo menciona al principio del capítulo 2. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Hay algunos problemas en la iglesia de Tesalónica y una vez más podríamos pensar, bueno, esos eran sus problemas hoy en día debido a todos nuestros avances. Posiblemente no sea lo mismo, pero sorpresa, continúa siendo lo mismo. En particular nos dice al principio del capítulo número 2, que es el que estamos considerando, que Pablo escribe esto concerniente al Señor Jesucristo, en particular a su segunda venida, para que no estemos alarmados, para que no estemos sacudidos, dice aquí, en nuestra mente, para que no caigamos, sucumbamos a las presiones del aquí y el ahora. El Señor nos habla, el Señor nos da guía, el Señor provee para nosotros. Esto, hermanos, necesitamos nosotros contemplarlo porque es nuestra tendencia poner una distancia que no existe, pero poner una separación, una distancia entre nuestra vida cotidiana y lo que dice la Biblia, entre nuestra vida cotidiana y entre lo que la Biblia nos dice, quién es nuestro Dios y lo que Él hace, entre nosotros y su belleza. Tenemos esta tendencia de separar las cosas, de poner una distancia que realmente no existe. Otro problema que tenemos, hermanos, es que debido a nuestro pecado, nosotros tenemos la tendencia
de utilizar la escala equivocada cuando queremos entender nuestros dolores y nuestros deleites. Utilizamos la escala equivocada cuando nosotros queremos hacer sentido, o tal vez esa no es la expresión correcta en español, cuando nosotros queremos entender o hallarle sentido, mejor palabra, mejor frase, hallarle sentido a la vida. Usamos la escala equivocada. Nuestra escala es muy pequeña. Nuestra escala es muy corta. Uno de los pasajes que están enumerados o están enlistados más que enumerados. Uno de los pasajes que están enlistados en nuestro leccionario es Juan capítulo 1 y describe la interacción de Nathaniel. Se me escapó su nombre en español. Nathaniel. I'm sorry. Perdón, entre este hombre judío y nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se le dice a Nathaniel, hemos encontrado, sus hermanos dicen, hemos encontrado de aquel de quien hablan las escrituras, este es el Mesías. Y él se mofa, dice, de Nazaret puede salir algo útil. Se mofa, se ríe, y lo que sucede este hombre está dejando que sus preceptos culturales pongan un límite que no existe a las promesas del Señor. Nosotros, igual que este varón, utilizamos nosotros la escala equivocada, hermanos. Esa es nuestra tendencia. Dejamos que la cultura dicte nuestra vista del Señor. Dejamos que la cultura dicte lo que creemos o no creemos, o lo que deberíamos de creer o no creer sobre quién es nuestro Dios y qué es lo que Él hace. Dejamos que nuestra cultura dicte cómo deberíamos, por ejemplo, aproximarnos al Señor. Uno de los comentarios más tristes, eh, uno de los comentarios que más me entristecen de los creyentes es cuando alguien dice, por ejemplo, lo importante para mí eh, cuando adoro al Señor es yo sentirme bien, o yo estar entretenido, o yo sentir que se me está ayudando. Ponemos el adorar al Señor en función de cómo nos sentimos. Ponemos el adorar a nuestro Dios, al Dios trino del universo, al dueño y creador de todo, lo ponemos en función de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la cultura es lo que nos ha enseñado. La cultura nos dice que todo está en función de usted y de mí, de lo que nosotros queremos. Nosotros somos los clientes y el cliente siempre tiene la razón, ¿cierto? Entonces, hermanos, nos aproximamos al Señor con la escala equivocada. El Señor aquí está proveyendo para nosotros, para que no estemos alarmados, para que no seamos sacudidos de nuestra mente, no tengamos este tipo de problemas, para que podamos entender lo que es la vida, nuestros dolores y nuestros deleites. Y sin embargo, nosotros, alentados por nuestros enemigos, utilizamos la escala equivocada. Nos damos por satisfechos muy fácilmente. Gracias al Señor. Alabado sea el Señor, porque el Señor no permanece inactivo y el Señor interviene y Él abre la cortina y nos permite ver, igual que a Nathaniel nos dice, muchas grandes cosas vas a ver. Ciertamente vas a ver el cielo abierto, vas a ver cómo es que suben y bajan estos ángeles sobre el Hijo del Hombre. Vas a ver, o vamos a ver, el Señor nos dice, van a verme a mí claramente. No nos deja el Señor. El Señor toma la iniciativa, perdón, y viene a nosotros, nos trae, nos rescata, nos habilita, remueve excusas y nos permite aproximarnos a Él, que es, perdón, mejor que el lugar santísimo. Podemos aproximarnos a nuestro Señor. Y todo esto, hermanos, debido a su gracia. En nuestro Señor podemos ver nosotros cómo el cielo invade la tierra. Podemos ver cómo
esta gloria que se aproxima afecta el aquí y el ahora, podemos ver cómo es que su belleza, su persona y su obra tienen consecuencias tangibles, consecuencias palpables para nosotros. Y el Señor nos permite ver esa belleza, particularmente a través de los medios de su gracia. Los medios de su gracia, hermanos, son más que una herramienta. Los medios de su gracia son más que algo práctico o una ayuda práctica para nosotros. Los medios de su gracia, hermanos, son algo más que sencillamente una ayuda temporal. Estamos nosotros con esta idea de usar la escala equivocada. Creemos nosotros que Dios es de este tamaño cuando realmente es mucho más grande. Y el Señor provee para nosotros a través de los medios de su gracia, para que lo veamos. Y estos medios de su gracia, hermanos, son mucho más que algo ah, práctico. En ocasiones así vemos la Biblia, por ejemplo. Tengo un problema con mis hijos, tengo un problema en el trabajo, tengo un problema, cualquier problema que esté enfrentando. Y quiero saber qué es lo que la Biblia dice al respecto. Y lo que busco es una solución práctica. Dime cuáles son los 3 pasos que debo de seguir para enfrentar este problema, por ejemplo. Dime cuáles son los 6 pasos para el éxito en los negocios. Pero los medios de la gracia del Señor, hermanos, son mucho más que una ayuda práctica, son mucho más que una solución temporal, son mucho más, es mucho más que esto, hermanos. Definitivamente, los medios de la gracia de nuestro Señor, la manera en que Él nos permite verlo, ver su belleza, son mucho más que un concepto abstracto. En otras palabras, no es algo que sea meramente teórico, no es algo que sea meramente conceptual, nada más acá en el cerebro. Lo vemos aquí en la carta que el apóstol escribe a Tesalónica, a la iglesia en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica tiene problemas y el apóstol Pablo, inspirado por Dios el Espíritu Santo, les está escribiendo. Y si leemos con cuidado, vamos a darnos cuenta que están tratando, podríamos decirlo así, asuntos hasta cierto punto cotidianos, asuntos que usted y yo entenderíamos. Está hablando sobre cómo manejar la aflicción, por ejemplo, cómo hacer, cómo alcanzar a otras personas, cómo, qué es lo que se necesita. En este caso, importante que lo notemos, es la oración. El apóstol está pidiendo oración de parte de la iglesia para que ellos puedan servir mejor, para que se abran más puertas, haya más oportunidades. El alcance de la iglesia, están discutiendo eso, y aún el trabajo, sorpresa, aún nuestro trabajo cotidiano está mencionado y está considerado como un área no muy lejana del alcance de nuestro Señor. Está el apóstol confrontando asuntos cotidianos y al mismo tiempo a esta conversación sobre cómo lidiar con la aflicción, con el alcance a otros, con el trabajo mismo. En estas conversaciones, el apóstol, guiado por Dios, trae a colación la gloria que está por venir, la segunda venida de nuestro Señor. Trae a colación la obra íntima de nuestro Señor, demostrando que la gracia de nuestro Señor, expresada a través de los medios que Él ha dispuesto, es mucho más que algo pragmático o temporal o abstracto. Afecta el aquí y el ahora. Los medios de la gracia del Señor no es nada, de esto no es nada estático. A través de los medios de su gracia, el Señor provee para nosotros su presencia, su gracia
que nos transforma. Nos dan una comunión tan íntima con el Señor, una comunión tan profunda y dulce y amplia que nos transforma. Los medios que el Señor ha dispuesto para darnos de su gracia aquí y ahora, hermanos, nos hacen santos o nos van haciendo santos. No sucede instantáneamente. Estos medios de la gracia del Señor, su palabra, predicada, la oración, los sacramentos, su acción a través de su iglesia, estos medios de su gracia, hermanos, nos santifican, nos van transformando. Eso es en el mero centro de esta carta, de la segunda carta de los tesalonicenses, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ciertamente la situación es difícil, ciertamente va a haber o va a levantarse esto que ellos llaman el hombre sin ley. Va a venir estos momentos difíciles y ya está obrando, dice, este misterio de la carencia de la ley ya está obrando, ya está aquí, pero no debemos de preocuparnos, no debemos de tener temor, no debemos de estar sacudidos de nuestra mente. Dice, nosotros debemos de dar gracias al Señor por ustedes, hermanos, porque ustedes han sido amados por el Señor, ustedes han sido elegidos por el Señor, ustedes están siendo santificados para creer. Están siendo santificados por el Espíritu para que crean en la verdad. En medio de todo esto que llevamos la vida cotidiana, en medio de el sufrimiento, en medio de decisiones de cómo poder alcanzar a más personas, en medio de eh, decisiones sobre qué hacer acerca del trabajo, el apóstol Pablo inyecta esta realidad. El Señor está obrando. El Señor les ama, el Señor les ha elegido, el Señor los está santificando. Eso es lo que está describiendo aquí, los medios de la gracia del Señor en acción. Cómo es que nos dan comunión con el Señor y cómo es que nos santifican. Ustedes han sido elegidos por el Señor. ¿Por qué es que el Señor nos ha elegido a nosotros y no a otras personas? Hermanos, es solamente por la gracia de Él. No es porque usted sea mejor que otras personas, es porque el Señor ha tenido compasión de usted y le da su gracia a usted. El Señor decide a quién le da su gracia. Es un regalo. Nadie nos lo merecemos. No empecemos a creer que porque somos, y fill in the blank, como decimos en inglés, porque somos, ¿qué? Muy atractivos, muy inteligentes, tenemos mucho dinero, tenemos mucha plata, tenemos mucho, lo que sea. Por eso el Señor nos ha elegido. No. No, hermanos, la elección de nuestro Señor no es una fuente de orgullo para nosotros. Que el Señor nos haya elegido es una razón para ser humildes delante del Señor, porque sabemos que no lo merecemos. El Señor nos ha elegido. Dice aquí, nos santifica. Existe esta descripción de esta comunión con el Señor, porque dice que Él nos ha elegido, nos ha amado, nos ha amado. Nos está santificando y nos va a llevar a la gloria en Cristo Jesús. Nos eligió por su amor y su gracia, nos santifica y nos lleva a la gloria que está por venir. Esta descripción, hermanos, de las consecuencias de quién es nuestro Señor y qué es lo que Él hace, está aquí en medio de la descripción de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que está sucediendo? Problemas, eh, cómo alcanzar a más personas, qué hacer con el trabajo, y aquí en medio
el apóstol nos describe los medios de la gracia del Señor en acción. Es así, cuando contemplamos su belleza, que podemos nosotros entender un poco mejor esta comunión que tenemos con Él. El Señor nos ha elegido, nos está santificando y nos va a llevar a la gloria. Porque somos amados por el Señor, porque el Señor nos ha amado, continúa el texto diciéndonos, hemos recibido un consuelo eterno y tenemos una buena esperanza. A esto Él los ha llamado a través de nuestro Evangelio para que obtengan la gloria del Señor Jesucristo. Así que hermanos, manténganse firmes, hablando de nuestra actitud durante el aquí y el ahora. Y ahora, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos ha amado y nos ha dado un consuelo eterno y una buena esperanza, una vez más, a través de su gracia, consuele vuestros corazones. Eso es lo que el Señor está haciendo. En medio, hermanos, de la vida, en medio de nuestros deleites y de nuestros dolores, el Señor nos consuela. Al permitirnos conocerlo mejor, su persona y su obra. Y para conocerlo mejor, Él provee los medios de su gracia. Por eso es que nosotros podemos entender o procesar de alguna manera esta vida. Podemos utilizar la escala correcta, no momentáneamente, no pragmáticamente, no abstractamente, sino en la realidad. Y esta escala correcta, hermanos, nos la da o la podemos adquirir cuando contemplamos la belleza del Señor, quién es Él y lo que Él hace. Cuando lo conocemos a Él, podemos usar la escala correcta para la vida. Y lo conocemos a Él, podemos verlo claramente a través de los medios que Él ha provisto para nosotros. Y nos dice las Escrituras, hermanos, que a través de estos medios, el Señor afirma esta comunión que tenemos con Él, esta comunión que Él ha obrado para nosotros. Y en esta comunión, el Señor nos va santificando. Es un proceso en el cual estamos aquí y ahora, estamos nosotros siendo transformados cada vez más a la imagen de Cristo Jesús, quien es el varón perfecto, o quien es el varón de la altura perfecta, dice las Escrituras. ¿Quién es el varón perfecto, el verdadero ser humano, el arquetipo de lo que debemos de ser nosotros? Y el Señor está obrando y nos va transformando. Y esto por su gracia. Amados, con el rostro, con la cara del Señor brillando sobre nosotros, es que nosotros podemos seguir, podemos buscar la santidad. Necesitamos nosotros, no es algo que podamos hacer nosotros por nosotros mismos, necesitamos ver el rostro del Señor, necesitamos verlo claramente. El Salmo 67, uno de los pasajes de esta semana, nos dice eso. Es el deseo que tenemos de contemplar su belleza, de ver el rostro del Señor claramente. Y una vez que lo vemos claramente, entonces, hermanos, perdón, podemos hacerle frente a esta vida. Podemos buscar, podemos desear ver esta santidad que el Señor está obrando en nosotros. Esta es la comunión, hermanos, que nos santifica. Perdón, la comunión con el Dios Trino del universo mediante los medios de su gracia. Amados, vamos a arrepentirnos entonces.
Arrepintámonos de que consideramos nosotros los medios de su gracia como lo que no son. Consideramos los medios de su gracia como algo práctico, algo pragmático o algo temporal o algo abstracto. No utilizamos la escala correcta para contemplar la vida y menospreciamos la comunión que el Señor nos ofrece, la comunión que el Señor nos da a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de la oración. Lo ponemos como en segundo plano y no lo apreciamos como esta dulce, íntima comunión con el Señor, la cual nos santifica, nos va moviendo más y más hacia la santidad de nuestro Dios. Arrepintámonos, hermanos. Pero también vamos a celebrar. Celebremos que esta santidad, esta comunión que el Señor nos da, nos va a santificar. Celebremos que el Señor nos está cambiando. Es posible que tengamos algún pequeño inconveniente de utilizar ese término, ¿cierto? De que el Señor nos está haciendo santos cada vez más. Es posible que tengamos algún rechazo hacia esa idea. ¿Por qué? Porque sabemos que conocemos nuestros propios problemas, conocemos nuestras propias faltas y shortcomings, que le llamamos en inglés. Sabemos que estamos quedándonos cortos. Pero hermanos, busquemos también la evidencia de la obra del Señor en nosotros. Celebremos que Él nos está santificando con esta comunión que Él asegura por su gracia para nosotros. Aprecio mucho cómo nuestro pasaje termina. El texto que estamos considerando principalmente para este sermón. Y ahora, que nuestro Señor Jesucristo mismo y que Dios el Padre, o Dios nuestro Padre, quien nos ha amado y nos ha dado un consuelo eterno y una buena esperanza a través de su gracia, consuele vuestros corazones y los establezca en cada buena obra y buena palabra. Ahí es en donde vamos a darnos cuenta, hermanos, de la santificación que el Señor ha traído para nosotros, la santificación que el Señor está obrando en nosotros, porque en esta santificación, en todo este proceso, no solamente cambia nuestra actitud hacia el Señor, nuestra reverencia, nuestro sentido de asombro, sino que también cambia nuestra actitud, nuestra relación con nuestros seres humanos, con otros seres humanos. Y nos dice aquí que se va a notar en las buenas obras y las buenas palabras. Y me da gusto que lo ponga de esta manera. Una vez más, sabemos, creemos que nuestro Dios inspiró su palabra sin error. Existe una razón por la cual primero dice buenas obras y después buenas palabras. Creo que es importante que notemos que antes de decir las buenas palabras, tenemos que actuar de una manera que glorifique al Señor y bendiga a nuestros semejantes. En muchas ocasiones queremos hacerlo al revés. Es más fácil hablar. En muchas ocasiones decimos, bueno, es que yo digo lo que pienso, yo soy honesto, soy directo. Ya, pero el Señor nos está diciendo que primero debemos de actuar bien y después debemos de hablar bien. Y esto es resultado de la santificación que viene de la comunión con Él. Comunión que está cimentada en los medios de su gracia. Hermanos, contemplar la belleza del Señor nos cambia, debe de. Y es aquí en donde vemos nosotros la evidencia de ese cambio. La comunión con nuestro Señor nos santifica. Amados, esta comunión que el Señor nos da, vamos a pasar a celebrar la Santa Cena, esta comunión que el Señor nos da va a ser perfecta en la gloria que está por venir. En esa gloria que se aproxima, vamos a tener una comunión
perfecta con el Dios trino del universo. Pero mientras tanto, el Señor provee para nosotros. Cristiano, sé motivado, ten esperanza, ten esta buena esperanza de la que habla aquí la palabra del Señor, porque la gloria se aproxima y vas a tener comunión perfecta con tu Redentor. Mientras tanto, disfruta de la providencia del Señor, disfruta de lo que el Señor provee para ti, aquí y ahora, por su misericordia, por su generosidad, por su compasión. El Señor te permite a ti, creyente, que pruebes un poco, que tengas una probadita de esa comunión perfecta que vamos a tener con Él. Y lo hace a través de los medios de su gracia, en este caso lo hizo a través de la predicación de su palabra y ahora a través del sacramento de la Santa Cena. Vengamos a la mesa del Señor, hermanos, de una manera digna. Quiero recordarles que el sacramento no es para todo mundo, es para aquellos a los que el Señor ha salvado. Quiero recordarles que los elementos, hermanos, son santificados con la presencia real del Espíritu Santo. Pero también quiero recordarles que el Señor nos llama a que nos aproximemos con la actitud correcta, de una manera digna, arrepentidos, confesados, creyendo. Si nos va a acompañar en el edificio, hermanos, qué bueno. Tenemos los elementos listos, están guardados, empacados individualmente para continuar con nuestros protocolos de salubridad en esta pandemia. Si va a participar en casa, qué bueno que preparó los elementos. Si trajo sus propios elementos al servicio de adoración, también qué bueno. Es la presencia real, es el poder real de Dios el Espíritu Santo que santifica esos elementos, no de lo que están hechos, pero debemos de venir con la actitud correcta. Vamos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les permita ver claramente su obra de santificación en cada uno de vosotros. Si en algo puedo servirles, hermanos, si en algo les puedo ayudar, por favor, háganmelo saber. Muchas gracias. Bendiciones. Chao.